Hola, muy buenas. Hace unos días, en el episodio 456, os contamos la historia de Tokelau, un archipiélago que se convirtió en el primer territorio del mundo en depender al 100% de energías renovables. Pensamos que sería interesante aprovechar estos días de festividades navideñas para investigar sobre otros territorios con curiosas historias. Y vosotros parece que habéis pensado igual, porque este episodio va dedicado a Juanba, un fiel oyente en iVoox que nos comentó diciendo que la historia de Tokelau le recordaba a otras islas, en concreto a las islas Pitcairn, y nos pusimos manos a la obra y realmente salen historias tremendas. Hoy en Simple Política, la curiosa historia de las islas Pitcairn. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy vamos a hablar de uno de los 17 territorios no autónomos que, según Naciones Unidas, aún están por descolonizar. Sí, en 2022 ya. Y esta es solo la primera de las particularidades que tiene nuestras islas Pitcairn de las que vamos a hablar hoy. Pero eso sí, antes de seguir, déjame recordarte que si te gusta Simple Política puedes tener más haciéndote mecenas. Tenemos mucho contenido extra, como por ejemplo La Clave, un programa de análisis de un tema en profundidad, con más tiempo que entre semanas, secciones y mucho más, y que publicamos cada sábado. Pero también tendrás el adelanto de los episodios que hacemos entre semana y otros contenidos que, pues si no eres mecenas, no puedes disfrutar. Si quieres hacerte miembro, si quieres hacerte mecenas de Simple Política, sigue el enlace que encontrarás siempre en la descripción de cada episodio, en este también. Puedes visitar patreon.com/simplepolítica o si nos escuchas desde la plataforma iVoox, le puedes dar al botoncito azul de apoyar. Y ahora sí, continuamos hablando de las islas Pitcairn, que son 4 islas, es un archipiélago, de las cuales solo una, la que se llama Pitcairn, está habitada. Y diréis, ¿por mucha gente? Pues en realidad no, porque viven menos de 50 personas. Bueno, según el censo de 2020, 50 clavadas. Gracias a este dato y a pesar de no ser un territorio independiente, se considera a las Islas Pitcairn el país menos habitado del mundo y a su capital, la ciudad de Adamstown, la capital con menos habitantes de todo el mundo. A diferencia de Tokelau, ese archipiélago del que hablamos, como digo, en el episodio 456, las Islas Pitcairn no dependen de Nueva Zelanda, sino del Reino Unido, aunque están situadas muy lejos de Londres. Están en la Polinesia, en Oceanía, y curiosamente, tampoco es que estén muy lejos de Nueva Zelanda, o como mínimo están más cerca de Nueva Zelanda que de Londres, ¿no? Que del Reino Unido. Aunque, como decimos, estas islas son británicas, son oficialmente colonia británica. No solo es esa Commonwealth en la que pertenecerían desde Canadá hasta la India, sino que son oficialmente colonia británica. Por cierto, otra diferencia con Tokelau. Las Islas Pitcairn, al menos la única habitada, sí que recibe turismo, aunque atención porque hacer turismo allí es cosa de unos privilegiados, ¿eh? No es fácil desembarcar. El mayor obstáculo pues es el clima, las mareas, y alrededor de unos 100 turistas consiguen desembarcar cada año, y eso a pesar de que unos 10 cruceros al año pasan unas horas en esta remota isla, en Pitcairn, especialmente obviamente en la capital, pero digamos que, ojo que estos 10 cruceros son suficientes como para proporcionar el 80% de los ingresos de las islas, la fabricación de souvenirs, la producción de miel y fruta, la emisión de sellos y monedas. Esto tiene mucho que ver también con lo que vimos de la economía de Tokelau. Bueno, pues todo esto completan un poco el otro 20% de la economía. Eso sí, el archipiélago es un punto paradisíaco y si os llama la atención la aventura, atención porque el Reino Unido puso en marcha hace unos años un programa para que más gente se animase a ir a vivir a las Islas Pitcairn en una campaña que lleva por nombre Colonización 2.0. No sé si muy acertado ese nombre, pero básicamente hacían una llamada a todos aquellos que quisiesen animarse a ir a vivir a las Islas Pitcairn. Lo único necesario para vivir en Pitcairn es tener algo que ofrecer que sea necesario para sus habitantes, o que lo que uno sepa hacer allá sido solicitado por alguna de las familias residentes, por lo que sea, porque falta o demandan alguna cosa. No obstante, eso sí, hemos hablado del turismo, hemos hablado de la economía y hemos hablado incluso de la posibilidad de ir a vivir a las Islas Pitcairn. Pero lo que ha hecho famosas a las Islas Pitcairn es su historia. Como dice el título de nuestro episodio, su curiosa historia.
Antes de empezar con esa curiosa historia, sabéis que en Simple Política somos fans de Los Simpson y de cómo en esa serie algunas cosas que explicamos aquí también han sido retratadas. Pues bien, cuando os contemos la historia de las Islas Pitcairn, os daréis cuenta de que, si sois fans de la serie, la historia del archipiélago os va a recordar a un episodio. Retrocedemos hasta 1787, hablamos de un barco del HMS Bounty, un barco de carga de poco más de 27 metros adquirido por la Armada Británica en esa época para una expedición a Tahití. La idea era cargar el barco con frutas y otros alimentos, trasladarlos a las colonias caribeñas, replantarlos ahí y ver si podía ser una forma barata de alimentar a los esclavos. Bueno, no es que sea una historia muy bonita, pero esta es la historia. La expedición para precisamente cargar en Tahití con fruta y alimentos sale del sur de Inglaterra en diciembre del 87 con dirección a Tahití. Recordemos, el plan es llegar a Tahití, pasarse allí un tiempo, recolectar frutas, alimentos y demás para llevárselas al Caribe, ¿no? Bien, 10 meses tardaron en llegar a Tahití, recordemos, estamos hablando 1787. Muy bien, al llegar allí, los marineros, bueno, pues todos los que... la tripulación de ese barco del HMS Bounty pasan 5 meses. 5 meses relajándose en las islas de la Polinesia, en Tahití, disfrutando de la amabilidad de la gente, especialmente de las mujeres, y en abril de 1789 todos los componentes del barco pues debían partir de nuevo. ¿Para qué? Para la segunda parte del plan, que era llevarse la fruta y todo lo demás hasta el Caribe. Algunos marineros, pues eso de partir no les gustaba nada, porque habían sido 5 meses de mucha tranquilidad, de pasárselo bien, etc. Y claro, las condiciones del barco pues no eran precisamente las mejores y no les hizo mucha gracia. Tanto es así que el 28 de abril, Fletcher Christian, uno de los oficiales que había a bordo, junto con otros 18 hombres, se amotinó contra el capitán del barco, William Blake. Las películas posteriores y también el episodio al que yo me hago referencia de Los Simpson han retratado a Christian, ¿no? el que se amotinó, o el líder de los amotinados, como un rebelde, un héroe, y a Blight, el capitán, pues como un déspota, alguien que prácticamente era un dictador dentro del barco. Pero, según cuentan crónicas de la época, la realidad es que no había muchas razones para el motín, más allá de lo mucho que le gustaba a Christian las tahitianas y haber pasado tiempo en Tahití. Es decir, que no, realmente ese capitán no era un déspota. La cuestión es que el capitán Blight y unos cuantos hombres leales fueron abandonados en un bote, como si fuese un bote salvavidas. Bueno, pues en un bote fueron abandonados en el mar a su suerte. Y el resto de la tripulación, incluido varios leales a Blight que no cabían en el bote, siguieron rumbo a Tahití. Lo que querían los amotinados era volver a Tahití, y eso hicieron con el barco. El capitán y su gente, en un viaje memorable, llegan a Timor, otra isla de la que podemos hablar en cualquier momento. Navegaron casi sin provisiones durante prácticamente un mes y medio y llegaron 6.500 kilómetros después a Timor. Desde allí regresaron a Inglaterra y, sanos y salvos, por decirlo así. Pero volvamos a la historia de los amotinados, que tras permanecer un tiempo en Tahití, que era lo que buscaban, ¿no?, con ese motín, y obviamente temerosos de que algún día llegase a Tahití un barco británico para detenerlos o con cualquier tipo de represalia, abandonan la isla buscando un lugar mejor donde establecerse. ¿Y ese lugar cuál fue? Exacto, Pitcairn. Christian y sus hombres, que por cierto en ese momento ya eran 8, porque otros 20 habían decidido quedarse en Tahití, es decir, muy bien, hay riesgo de que vengan los británicos, pero mejor me quedo en Tahití. Se habían asegurado de llevarse víveres y también mujeres hasta Pitcairn. 11 tahitianas fueron raptadas por los amotinados, recordemos, 8 amotinados, 11 tahitianas que llegaron hasta Pitcairn el 15 de enero de 1790, por cierto, llegaron a Pitcairn de pura casualidad, es decir, la isla ya era conocida, no estaba bien figurada en las cartas náuticas británicas, pero bueno, llegan a Pitcairn. Tras descargar el barco, se instalan en la isla y le pegan fuego a la embarcación. O sea que de allí ya no salía nadie, le pegan fuego a la embarcación. Y por cierto, una embarcación que, si sois de los afortunados que hacéis turismo en Pitcairn, sabed que los restos de esa embarcación se pueden visitar en lo que ahora se conoce como Bounty Bay. Bueno, y hicieron vida allí.
Desde que llegaron en 1790 hicieron vida y estuvieron durante 35 años sin que nadie supiera de ellos. Vivieron, murieron algunos de ellos, obviamente, porque pasa el tiempo, ¿no? En la Navidad de 1825, otro barco británico encuentra Pitcairn, y por entonces, cuando llegan en el año 1825 los del nuevo barco, solo quedaba un superviviente de los amotinados, John Adams, que al capitán de ese nuevo barco le narró toda la historia, todo lo que había pasado. Entre tanto, sí que es verdad que, pues nace el primero Pitcairnés, que es así como se llaman los de Pitcairn, Pitcairnés. Nace el primer Pitcairnés, claro, en este tiempo, en estos 35 años, hasta que llega ese barco, en esa Navidad de 1825, nace el primer Pitcairnés, que se llama Thursday October Christian, hijo de Fletcher Christian, el líder de los amotinados, y llamado así por nacer un jueves de octubre. Es decir, claro, que te llamen jueves octubre Christian, pues hombre, es un poco original, ¿no? Este primer Pitcairnés murió a los 40 años tras emigrar a Tahití, pasó de Pitcairn a Tahití, y durante las siguientes décadas hay que decir que la población ha ido aumentando lentamente hasta alcanzar los 230 habitantes en 1937. Eso sí, la mayoría de ellos empezaron a emigrar para buscar mejores condiciones de vida tanto a Tahití como hacia Nueva Zelanda, dejando pues lo que ahora mismo tenemos, esos 50 escasos habitantes. Por cierto, en Pitcairn vais a encontrar cuatro familias descendientes directas de esos amotinados, los Christian, los Warren, los Young y los Brown, todos ellos descendientes de los amotinados del Bounty. Clarísima y muy curiosa historia la de los amotinados del Bounty, y que da pie a la historia actual de Pitcairn. Pero ojo, porque no estamos ante la única curiosidad de este archipiélago. La isla, hay que decir que fue uno de los primeros territorios en otorgarle el derecho a voto a las mujeres, tan temprano como 1838, como decimos, uno de los primeros territorios donde las mujeres podían votar. Pocos años después, en 1856, la población de la isla, que no llegaba a 200 habitantes, eso sí, superaba la capacidad de sostenimiento de esta, es decir, había demasiados habitantes para lo que la isla podía producir. Así que los habitantes pidieron ayuda a Gran Bretaña. ¿Y cuál fue la magnífica solución de los británicos? Trasladar a todos los habitantes a la isla Norfolk. Eso sí, poco después, con los meses, los de Pitcairn sintieron morriña y poco a poco fueron volviendo hasta Pitcairn. 17 personas regresaron a la isla y pocos meses después fueron hasta 27. En 5 años, pues casi una cincuentena de personas volvieron a la isla desde las islas Norfolk. Y si hablamos de política, ¿no?, que para eso estamos en Simple Política, hablemos también de que es la democracia más pequeña del mundo. Como solo la capital, Adamstown, está habitada, su alcalde es el máximo responsable de las islas Pitcairn, como diciendo, pues si eliges al alcalde estás eligiendo al presidente de las islas Pitcairn, prácticamente. ¿Y cada cuánto se elige el alcalde? Pues es curioso, porque ahora se elige cada 3 años, pero antes de que hubiese un cambio en la Constitución, no hace demasiados años, curiosamente se elegía cada año al alcalde, y en concreto el 24 de diciembre es cuando había elecciones. Una bonita forma de empezar la Navidad. Por cierto, se elige alcalde, pero Pitcairn no tiene partidos políticos. A ver, que son 50 habitantes, ¿eh? Así que lo que hay son candidatos que se presentan a las elecciones, y me cuesta creer realmente que sean elecciones súper competidas. Y esta es un poco la historia de estas curiosas islas. No sé si conocéis otras historias curiosas, otras islas, otros territorios de los que queráis que hablamos. ¿Queréis más episodios como este? Pues dejadnos vuestros comentarios y decidnos qué otros territorios curiosos conocéis, o simplemente si os gustarían más episodios como este. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política.
Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.